Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 174, 175, 176, 177 y 178 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 174, Midoriya yacía en el suelo de la sala del club de manualidades de su escuela, respirando lentamente mientras se frotaba la cara. Levantó ligeramente la cabeza, mirando la mesa y el teléfono que descansaba sobre ella. Acababa de colgar el teléfono con Nezu, director del Instituto Wa y miembro de la junta directiva de la Asociación de Héroes. Acababa de colgarle el teléfono a Nezu, uno de los miembros de la junta directiva de la Asociación de Héroes, una organización internacional que había dado forma al heroísmo tal como lo conocemos hoy. En una semana iba a enfrentarse a Nezu, el rival más impredecible al que jamás se había enfrentado. Midoriya dejó caer la cabeza al suelo de nuevo, haciendo una mueca de dolor al sentir el golpe contra el piso. ¡Mierda! Mientras subía las escaleras del apartamento, echó un vistazo a su teléfono y revisó la dirección por última vez. Apartamento 425, edificio 2. No había cambiado desde la última vez que la miró, pero seguía leyéndola y releyéndola como si los números fueran a cambiar de lugar si no prestaba atención. Estaba casi en el último piso cuando se detuvo, comprobando los números de las habitaciones antes de bajar de la escalera y recorrer el pasillo. El día era joven pero ya hacía calor, y se sentía de maravilla. Nunca se cansaba del calor y eso le daba un impulso especial, fuera lo que fuese que eso significara. Lo había aprendido de su padre. Señaló cada una de las puertas mientras avanzaba por el pasillo antes de dar media vuelta, pues se había equivocado de camino. Los números debían ir hacia arriba, no hacia abajo. Este era el piso correcto, ¿verdad? No quería llamar a la puerta de un desconocido y tener que hablar con alguien que no conocía. La mujer corpulenta se detuvo, respiró hondo y revisó la dirección en su teléfono por última vez. Puede que Google Maps no supiera dónde estaba su apartamento, pero sí sabía el número. Iba a subir a saludar. No había nada de qué preocuparse, ¿verdad? Miró hacia una de las puertas, luego a su teléfono y de nuevo a la puerta. Esa era la puerta, al parecer. Decía 425, y no había razón para dudarlo. Una puerta marrón lisa, igual que las demás de la fila. Sencilla y sin detalles, salvo por los números que buscaba. Y seguía teniendo un aspecto realmente aterrador. Y grande. Y aterrador. Una última respiración profunda antes de que Eiko se enderezara, agarrando su teléfono con los nudillos blancos, y luego, toc Midoriya había estado intentando relajarse, pero después de su llamada con Nezu, eso era prácticamente imposible. Tan solo pensar en encontrarse con ese maldito peludo lo ponía de los nervios. Ahora no había manera de que pudiera disfrutar. Pero esa no era una buena razón para dejar de trabajar. Al contrario, el hecho de tener que reunirse con Nezu era un buen motivo para redoblar sus esfuerzos. Tenía que arreglar su traje a tiempo, tenía que estar preparado. Si no lo estaba y las cosas salían mal, sería su responsabilidad. Revenant no tenía ni idea de lo que Nezu tramaba. Jamás lograba comprender la mente de ese roedor, ni intuía a dónde lo llevaría todo. Desconocía por qué Nezu no lo había delatado, no sabía por qué quería hablar con él en persona, y nada podía cambiar eso. Era demasiado tarde para desear otra cosa, así que ahora era el momento de actuar mientras aún tenía la oportunidad. Maldita sea. Midoriya se levantó del suelo, frunciendo el ceño mientras se frotaba la nuca. Sabía que este día probablemente llegaría la primera vez que salió a la calle con solo un estúpido tubo, la primera vez que actuó como justiciero para salvar a la gente, pero ahora que el día había llegado, recogió la silla del suelo y la volvió a colocar frente a la mesa, luego se sentó. Observó la mesa, repasando el trabajo que le quedaba. Todavía estaba desmontando sus guanteletes. Ni siquiera tenía la tecnología reparada. Le quedaban días de trabajo, tal vez semanas, antes de que su equipo volviera a estar en condiciones de funcionar, maldita sea. Midoriya golpeó la mesa con fastidio antes de acercarse y recoger el guantelete sin terminar, poniéndose a trabajar de inmediato. Tenía mucho trabajo por delante, así que necesitaba empezar rápido. No había sustituto para dedicarle tiempo, pero ese era un tiempo del que no disponía.
Solo para los guanteletes aún necesitaba crear los nuevos modelos. Tenía que planificarlo en su cuaderno, tenía que hacer el prototipo con cuero normal, tenía que hacer la versión real y luego tenía que configurar el cableado y probarlo. ¿Quién sabía si funcionaría correctamente antes de eso? Maldita sea. Tenía que concentrarse en el trabajo que tenía delante, pero también necesitaba pensar en el futuro. Necesitaba tiempo para trabajar, pero tenía que terminar esto rápido. Era un montón de malditas paradojas que no llevaban a ninguna parte, solo otro fastidio. Respiraba lenta y profundamente mientras deshacía el guantelete puntada a puntada. Agarrando hilo, tirando de hilo, agarrando el siguiente hilo, tirando del siguiente hilo, agarrando hilo, tirando de hilo, agarrando, tirando, agarrando, tirando. Maldita sea, dijo Midoriya entre dientes mientras le dolía la cabeza por haberse caído de la silla. Su pulso era rápido, su respiración extraña, sudaba y no sabía por qué. Maldita sea. Midoriya golpeó la mesa con la mano, agitado, mientras respiraba hondo para intentar calmarse. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Midoriya se levantó de repente y pateó su silla, golpeándose la espinilla y lanzando la silla al otro lado de la habitación mientras hacía el ridículo por nada. No había nada que hacer, esto no servía para nada, pero... ¡maldita sea! Gritó Midoriya mientras pateaba la mesa, apenas moviéndola, y retrocedía tambaleándose con el pie ahora lastimado. Superando el dolor, se puso de pie, casi gruñendo, mientras se pasaba las manos por el pelo. Caminó de un lado a otro de la habitación durante un minuto, intentando en vano calmar el dolor de cabeza y la angustia. Respiraciones lentas pero profundas resonaron en la escuela vacía mientras Midoriya volvía a bajar, desplomándose en medio de la habitación. Cayó de espaldas y se agarró la cabeza, sin dejar de respirar hondo y lentamente, algo que no parecía aliviar ni su pulso acelerado ni su dolor de cabeza punzante. No supo cuánto tiempo estuvo sentado allí, luchando contra el caos que tenía en la cabeza, antes de mirar a su alrededor. Su rabieta apenas tuvo consecuencias. Una silla volcada, una mesa ligeramente movida y un dolor en la pierna fueron las únicas señales del arrebato de Midoriya. Fue realmente patético. Volvió a mirar el escritorio, luego el teléfono y después su guantelete sin terminar. Estaba perdiendo el tiempo, posponiendo el trabajo que tenía que hacer. Se suponía que debía estar descansando, pero en cambio dolía más que cuando llegó. Era realmente patético. Respiró hondo por última vez, luego hizo una mueca de dolor al inclinarse hacia adelante y apoyar el peso sobre su pierna ahora dolorida. No podía quedarse de brazos cruzados. No podía lamentarse. Había trabajo que hacer, y alguien tenía que hacerlo. Maldita sea, Midoriya volvió a sentarse en la silla, a la mesa, y siguió trabajando en el guantelete. Su concentración habitual se vio interrumpida por algo que no comprendía, como una inquietud persistente en su cabeza. ¿De verdad Nezu lo afectaba tanto? Nezu lo llamó, lo que significaba que Nezu sabía quiénes eran realmente. Pero eso era obvio. Alguien los había llevado al hospital y les había inventado una historia, así que alguien había descubierto quiénes eran en realidad. Alguien poderoso, si era capaz de encubrirlo todo. Resultó que ese alguien era Nezu. Había gente peor que Nezu. Probablemente no se le ocurría ninguna, pero suponía que a la mayoría de la asociación de héroes no le caía bien. Probablemente lo arrestarían en el acto por justicia por mano propia, aunque técnicamente nunca hubiera cometido nada que se considerara legalmente justicia por mano propia moderna. No, eso era solo una cuestión de semántica. Si bien el vigilantismo moderno se clasificaba como el uso de tu peculiaridad, ese punto apenas importaba. Tenía problemas reales con Nezu, concretamente, no podía entender qué quería hacer Nezu con él. Se repetía constantemente. Enumeró ese problema al menos 3 veces, y seguía igual. No sabía por qué Nezu lo había dejado ir, no sabía por qué lo había llamado. Simplemente no lo entendía. Teorizar no serviría de nada, así que lo mejor era concentrarse en su trabajo. ¿No le dijo eso a alguien una vez? Sí, estaba bastante seguro de que se lo había dicho a alguien. ¿Fue a Kaminari? Probablemente fue a Kaminari, eso tampoco importaba. Midoriya se recostó, frotándose la cara. Su atención estaba dispersa. Su habitual capacidad de concentración estaba tan deteriorada como sus guanteletes, el trabajo era difícil y relajarse era impensable. Tal vez debería comer algo. Tomarse un minuto para relajarse, comer algo y luego volver para seguir trabajando, sí, eso podría funcionar. ¿Qué hora era?
Midoriya cogió su teléfono y lo encendió para ver la hora. Las 10:51, demasiado tarde para desayunar y demasiado temprano para comer. Si a eso le sumamos el malestar estomacal, no comería en un buen rato, pero aún podía comprar algo para picar. ¿Pero qué? No quería nada grasoso, así que una hamburguesa quedaba descartada. Necesitaba pedirlo para llevar, así que nada que solo se pudiera comer allí, un sándwich podría servir. Era barato, abundante y se podía comer frío. Sí, un sándwich sonaba perfecto. ¿Ahora dónde lo compra? Subway, Jefferies Deli, Honey Hims, todos vendían prácticamente lo mismo. La única diferencia era cuántas veces le hacían repetir su pedido, y tal vez qué tan cerca estaban. Midoriya nunca había comido por allí, así que no sabía cuál sería el más cercano. Sin embargo, Google sí lo sabía, así que solo hizo una búsqueda rápida. El desastre culinario de Midoriya quedó en suspenso cuando se dio cuenta de que tenía varios mensajes sin leer. Alguien debió haberlos enviado después de la llamada de Nezu, así que serían más mensajes del maldito peludo de alguien más. ¿Habría sido su madre esta vez? Midoriya dudó entre dejar los mensajes sin leer y averiguar quién lo quería, y decidió revisarlos. Incluso si era de Nezu, probablemente sería mejor ver qué quería ese cabrón peludo en lugar de dejar que esa cosa roedora se le metiera más en la cabeza. Abrió Line y vio más de 30 mensajes nuevos, todos de la misma persona, pero no de Nezu. Menos mal. Por alguna razón, todos los mensajes eran de Iko. Midoriya frunció el ceño, hojeando los mensajes con una mano mientras guardaba su equipo de justiciero. Hola Mido, hola M Salatatio, había 10 mensajes más de ese tipo. Era como si alguien siguiera pulsando enviar en lugar de retroceso o lo que fuera el equivalente en un teléfono. La flecha de retroceso, técnicamente. Da igual. Midoriya colgó el teléfono para guardar todo su equipo en una caja, la selló y la metió en su escondite antes de dirigirse a la puerta y recoger el teléfono por el camino. Midoriya pasó por alto los mensajes extraños para comprobar si lo que venía después tenía más sentido. ¿Cómo puedo cancelar el envío de un mensaje? Luego, pasó por alto los problemas técnicos, intentando reprimir la sonrisa ligeramente maliciosa que se dibujaba en su rostro. Hola Midoriya, recibí tu mensaje. ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Mi mensaje? Midoriya parpadeó, releyendo el texto para asegurarse de haberlo entendido bien. ¿Eiko había recibido su mensaje? ¿Qué mensaje? Él no había enviado ningún mensaje. Estaba sumido en una crisis existencial por la filtración de su identidad. ¿Debía responder? El mensaje tenía unos 40 minutos, pero quería contestar. Tenía cosas que hacer, probablemente debería responderle y simplemente decirle que estaba ocupado. Midoriya tecleó en su teléfono para empezar a escribir el mensaje con una mano mientras llegaba a la puerta y la abría. Oh. Al abrir la puerta para salir, Eiko estaba al otro lado, con el brazo aún extendido, dispuesta a abrir la misma puerta. Se quedó sorprendida por un segundo antes de esbozar una leve sonrisa y saludarlo con la mano. Hola Midoriya. Ah, sí, se le olvidó. Dios lo odiaba. Capítulo 175, Midoriya estaba enfadado, pero no con Eiko. Salieron de la escuela, casi sin hablar desde que se encontraron por casualidad en el taller de manualidades. Fue un día agradable, sí, un día muy agradable. Midoriya estaba furioso con el mundo. Con tantas frustraciones acumuladas y tantos obstáculos en su camino, sentía que necesitaría la paciencia de Buda para mantener la calma. Primero sus heridas, luego las reparaciones de sus trajes, más la llamada con Nezu y ahora Eiko. El día no le estaba saliendo bien. ¿Viste el pronóstico del tiempo hoy, Midoriya? Preguntó Eiko desde atrás, con evidente alegría. Llevaba unos sencillos pantalones cortos cargo, una chaqueta rosa pálido y una camisa azul. Era la menor cantidad de capas de ropa que recordaba haberla visto usar. Su cabello estaba recogido, cubriendo casi todo su rostro, aunque una pequeña sonrisa asomaba entre sus labios. Midoriya no estaba enfadado con Eiko, pero definitivamente no la quería allí. Quería estar solo para poder seguir trabajando en arreglar su desastroso traje. Necesitaba terminarlo antes de encontrarse con Nezu, por muy confundido y desorientado que estuviera, pero no quería trabajar en el traje cerca de Eiko. Sí, algo así como una máxima de 37 grados, ¿correcto? Quizás incluso 38. ¿Prefieres Fahrenheit? Revenant continuó la conversación trivial y le devolvió la sonrisa.
Midoriya estaba ocupado con otras cosas, así que parecía que él se encargaría de esto. Molesto, pero factible. Puede que Eiko fuera la hija de Mao, superestrella del crimen o lo que sea, pero parecía tan involucrada en el estilo de vida de villana como en Endeavor en infundir esperanza a los demás. No fue su frase más ingeniosa, pero transmitió el mensaje. No importa, también consulté el pronóstico del tiempo. Exclamó Eiko radiante, caminando lentamente tras él mientras inspeccionaba las calles. A pesar del calor, las calles estaban animadas a esa hora del día, mientras se alejaban de la zona deteriorada de la escuela y se adentraban en una parte mejor de la ciudad, con tiendas. Eiko no formaba parte de ese mundo y no le interesaba, y eso estaba bien. De hecho, era una decisión mucho mejor en general, pero significaba que no podía dedicarse a hacer de justiciero mientras estuviera con ella. Quería rechazar su invitación para salir juntos o lo que fuera en la escuela, pero... gracias de nuevo por venir conmigo. Eiko fue directa al grano mientras aceleraba el paso para alcanzarlo, sin soltarse de su espalda. Últimamente le costaba mucho decir que no a la gente, y a juzgar por su expresión, le resultaba muy difícil negarse. Esta habilidad podría serle útil. Debería intentar aprenderla y dominarla cuanto antes. Claro. De todas formas necesitaba un descanso, así que llegaste justo a tiempo. Había cedido a la tentación de pasar tiempo con Miruko, había cedido a la tentación de entrenar a Kaminari, y ahora había cedido a lo que fuera que estuviera pasando con Eiko. Era un blandengue. Revisó su teléfono una vez más mientras se dirigía a la bocadillería que Eiko le había recomendado. Eiko vivía bastante cerca de la escuela y de esta zona comercial, así que no era de extrañar que conociera bien el lugar y tuviera algunos sitios favoritos. Sin embargo, Midoriya seguía preguntándose algunas cosas, y no tenían nada que ver con la comida. Eiko dijo que había recibido su mensaje, pero Midoriya nunca enviaba mensajes, así que ¿de qué hablaba? Menos mal. Eiko se apartó unos mechones de pelo de la cara y dio otro paso brusco, escondiéndose tras Midoriya mientras unos hombres grandes y rudos pasaban. Retomó la conversación justo después de que se fueran, sin dejar de arreglarse el pelo. Me preocupaba que mi padre me estuviera tomando el pelo cuando dijo que querías vernos hoy. Y así, con un ligero empujón en el lugar preciso, las piezas comenzaron a encajar. Ya veo. Sí, no paraba de repetir algo sobre relajación, no lo entendí. Eiko se sintió un poco menos cohibida mientras intentaba recordar lo que su padre, Mao, le había dicho, y luego dio un respingo al darse cuenta de que se había detenido en seco en medio de una intersección, cruzando rápidamente para evitar problemas. Lo siento. Lo siento. Midoriya respiró hondo, se serenó y siguió a Eiko, que ahora corría. Escuchar la historia detrás de todo esto iba a ser divertido. Así que tu padre entregó mi mensaje, ¿verdad? ¿Surgió algún detalle, algún problema? Midoriya lanzó la pregunta directamente después de que Eiko disminuyera la velocidad, buscando obtener algún detalle interesante. Cualquier cosa que le permitiera hacerse una idea de lo que Mao había hecho o dicho habría sido genial, pero no esperaba gran cosa. Oh, papá se olvidó de contarme sobre tu mensaje hasta esta mañana en el desayuno. Oh. Llegué tarde. Lo siento mucho si llegué tarde. Eiko se puso histérica mientras la ansiedad la invadía, disculpándose ya por lo que, literalmente, no era absolutamente nada. No llegaste tarde, Eiko, cálmate. Tenías tiempo de sobra, yo solo llegué temprano y estaba matando el tiempo. Midoriya la saludó con un gesto poco entusiasta y una declaración vaga para intentar tranquilizarla. Además, la declaración servía como tapadera para lo que había estado haciendo en la sala del club. Oh, gracias a Dios. ¿Qué hacías en la sala de manualidades, Midoriya? ¿Querías participar en alguna actividad del club este fin de semana? Eiko atacó directamente el punto más débil de su argumento y defensa, dando palmadas con entusiasmo mientras se giraba para mirarlo. Tenía un don para encontrar fallos en sus historias, era casi impresionante. Había estado haciendo algo en la habitación para pasar el tiempo mientras la esperaba, pero ¿qué había estado haciendo? Y si llamó a Eiko para que se encontraran en la sala del club, eso obviamente significaba que tenía algo que quería hacer allí con ella, ¿no? Después de todo, eran un club de manualidades. ¿Cómo iba a responder a esa pregunta sin mencionar exactamente en qué había estado trabajando? Era una pregunta bastante razonable, ya que ella pensaba que Midoriya quería pasar tiempo con ella. Mejor aún, era una pregunta bastante segura de responder.
Lo mejor de todo es que podía mezclar fácilmente un poco de verdad. No toda la verdad, por supuesto, pero lo suficiente para que resultara creíble y para mantener su conciencia tranquila. Solo le estoy dedicando algunas horas extra a un proyecto. Es bastante grande y muy complicado, pero necesito terminarlo pronto. No me queda mucho tiempo, pero hay mucho trabajo por hacer. Midoriya se frotó la cabeza, pensando momentáneamente en las cosas que aún tenía que hacer. Todavía tenía que terminar de desmantelar ese segundo guantelete antes de poder siquiera empezar a trabajar en la fabricación de uno nuevo, y cuando terminara eso tendría que empezar a planificar el nuevo, a partir de ahí tendría que construir el prototipo, así que tu gran problema es que quieres hacer algo, pero tienes dificultades. La pregunta de Eiko sorprendió a Midoriya casi tanto como su repentina aparición en la puerta hacía apenas 20 minutos, especialmente teniendo en cuenta la sinceridad de su expresión. Supongo que sí. Tengo mucho trabajo que hacer y poco tiempo para hacerlo, de acuerdo, te ayudaré. ¿Eh? Midoriya sentía que se estaba quedando atrás con la frecuencia con la que lo sorprendían últimamente. Parecía que nada hacía falta para desconcentrarlo. ¿Me ayudarás? Ese sí. La primera interjección de Iko rebosaba confianza, pero ahora sonaba más como siempre. Bueno, haré lo mejor que pueda, porque ese es el objetivo del club. Nos ayudamos entre nosotros y creamos cosas juntos. ¿Verdad? Eiko se frotó la cabeza, sintiéndose cada vez más insegura y nerviosa con cada palabra, casi sin ninguna confianza al final. Ella le lanzó una mirada de reojo para intentar encontrar alguna confirmación, y luego comenzó a retractarse ante la reacción silenciosa de Midoriya, tanto literal como metafóricamente. Quiero decir, si no me estoy interponiendo. No quiero causarte problemas. No reaccionó visiblemente en absoluto a sus palabras, deteniéndose en seco en la acera para que no se alejaran más. Hola, Eiko. ¿Sí? Eiko se removió inquieta mientras él se giraba silenciosamente hacia ella, su mirada recorriendo la habitación mientras jugaba con su cabello. ¿Sí? Unas cuantas palabras le pasaron por la cabeza mientras pensaba qué decir, pero Revenant optó por la respuesta más sencilla, mirándolo a los ojos para ser un poco más sincero con su amigo. Gracias. De parte de los dos. No hay problema. Eiko se frotó la nuca mientras caminaban por la calle, casi tropezando por los nervios. No es nada, de verdad, para mí no, pero esto ha sido bastante pesado para ser solo un paseo. Vamos, dijo Midoriya mientras doblaban la esquina y llegaban por fin a la tienda de sándwiches. Comamos algo. Apenas 15 minutos después, los dos amigos estaban de vuelta en la sala del club. Midoriya cerró la puerta tras ellos, aún pensando en su proyecto y en cuanto iba a contarle. No quería contarle ni mostrarle todo a Eiko, así que ¿en qué deberían trabajar juntos? ¿En las botas? ¿En los guanteletes? Le robaron la chaqueta a Mao, su padre, así que eso quedó descartado. No pudieron arreglar el casco, así que eso también quedó descartado. Tampoco tenían armas, así que en esto estabas trabajando. Esto es bastante detallado, le gritó Eiko, interrumpiendo su dilema y sacándolo de sus pensamientos. ¿En qué estaba trabajando? La mirada de Midoriya se dirigió rápidamente hacia arriba, recorriendo toda la habitación para asegurarse de no haber dejado ninguna parte de su disfraz a la vista como un idiota, pero, no, todo estaba guardado fuera de la vista. La mesa estaba vacía, salvo por algunas cosas que él mismo había traído, como sus herramientas de marroquinería y algunas botellas de plástico vacías, así que ¿de qué hablaba Eiko? El diseño es bastante complejo, no creo que podamos hacer todo esto hoy. Eiko estaba examinando algo en la mesa, ¿pero qué? Midoriya se acercó y dejó su sándwich. Era un completo idiota. Sobre la mesa, a la vista de todos, estaba el número 14 de Hero Analysis for the Future, todavía abierto en la página dedicada a Ronin. Bueno, eso lo aclaraba todo. Estaba perdiendo su ventaja. De todas las cosas que se le olvidó guardar, de ninguna manera podemos hacer todo eso hoy. Midoriya arrojó su sándwich sobre la mesa y se dirigió a los armarios. Si ella ya se había dado cuenta de que no tenía sentido esconder la ropa, pero si él jugaba bien sus cartas, esos dibujos son viejos. Ya no importan, aquí están. Midoriya abrió la parte inferior del armario y deslizó el fondo falso, sacando una caja grande que había dejado allí hacía apenas una hora. Lentamente, la acercó a la mesa y la dejó caer bruscamente al alcance de Eiko para que viera su contenido.
Luego, mientras Eiko dejaba su sándwich, abrió la caja y le prestó toda su atención mientras él comenzaba a sacar su traje pieza por pieza. Eiko examinó la ropa despacio y con detenimiento, fijándose especialmente en lo desgarrada que estaba y comparándola con los dibujos. La chaqueta, las botas, los pantalones, ¿cuánto tiempo les llevó a hacer todo esto? Preguntó Eiko, asombrada por el nivel de detalle, mientras sostenía un cinturón para verlo mejor en la penumbra. Tenía una vista excelente en la oscuridad, pero aún así le impresionaba ver el esfuerzo que se había invertido en algo tan pequeño como un cinturón. Como un mes, pero eso fue después de muchas revisiones, respondió Midoriya distraídamente mientras colocaba una segunda caja sobre la mesa y la abría, para luego sacar un extraño trozo de metal. Ha pasado bastante tiempo. Quizás medio año en total para este. Vaya, recordó el proyecto más largo que había realizado. Un pulpo disecado que había subestimado enormemente. Esos tentáculos eran mucho más complicados de lo que pensaba. Lo trajo y Midoriya también la ayudó. Ahora se concentró en todo el objeto mientras estaba montado sobre la mesa, recorriendo con el dedo los extraños arañazos y desgarros. No parecían formar parte del diseño, ya que no estaban en el dibujo. Accidente. Oso. Midoriya no parecía muy preocupado mientras se sentaba y empezaba a desenvolver su sándwich. Esas cosas de acampada que me hicieron perderme los primeros días de clase. Oh, lo recuerdo. Eiko asintió y luego volvió a mirar la ropa. Inspeccionó la chaqueta, pasando el pulgar por el cuero mientras se quemaba, se chamuscaba y finalmente se desgarraba. Oso aterrador. No era solo un oso, pero, sí. Un oso bastante aterrador. Midoriya lo explicó un poco, haciendo un extraño movimiento giratorio con la mano como si intentara continuar, pero se rindió a la mitad y volvió a concentrarse en su comida. Deberíamos haber comprado bebidas. ¿Qué hice con el agua? ¿Y qué querías hacer? Eiko miró a Midoriya mientras este se levantaba de nuevo, agarrando su mochila y rebuscando en ella, mientras Eiko sostenía el enredado amasijo de lo que una vez había sido una especie de abrigo. No creo que nadie pueda arreglar esto. Bueno, tal vez Vesgeanist sí podría, sí. Arreglar ese desastre es un desperdicio. Midoriya dejó una botella de agua grande a su lado, bajó la suya y volvió a sentarse. Está demasiado dañada, así que no voy a intentarlo. Tendré que hacer una nueva desde cero. Oh, eso tiene sentido. Eiko asintió, jugando con la botella de agua que Midoriya le había dado. ¿Pero cómo hacemos eso? Es decir, hay tantas cosas, ¿por dónde empezamos? Sencillo, Midoriya la interrumpió bruscamente, sorprendiéndola con la firmeza de su voz. Ella se giró para mirarlo y se encontró con una sonrisa pequeña pero segura mientras él jugaba con su botella de agua antes de dejarla sobre la mesa, dando unos golpecitos a su sándwich parcialmente envuelto. Primero, comemos. Ah, claro. Entonces, Midoriya terminó de desenvolver su sándwich y dirigió una mirada cómplice hacia el cuaderno sobre la mesa, cubierto de intrincados dibujos y medidas. Planeamos. Eiko asintió y fue a darle un mordisco a su sándwich junto a él, pero en lugar de eso, masticó el papel encerado que lo cubría. Gofiba. La pareja pasó la siguiente hora comiendo y hablando de la ropa, intentando decidir por dónde empezar. Eiko quería empezar probándose una prenda a la vez, mientras que Midoriya quería probárselo todo de golpe. Al final, optaron por la opción de Eiko, aunque solo fuera porque todo tenía que empezar por algo. Midoriya no tenía ninguna chaqueta en ese momento. Había hecho una con material poseído, pero era la misma que yacía hecha jirones sobre la mesa frente a ellos. La chaqueta de Mao, por una vez, había desaparecido. La había llevado para luchar contra All for One, así que era parte de la ropa que se había perdido. Aunque no estaba, Midoriya tenía la idea de que cierto cabrón, que podría ser peludo o no, sabía dónde estaba. Podría intentar recuperar la chaqueta de Mao cuando pasara por allí, así que no había razón para intentar hacer una nueva. Todavía. Podría enfrentarse a ese problema en una semana. Ya había empezado con los guanteletes, pero eran un poco complicados, así que era mejor saltárselos y trabajar en su conjunto a juego. Las botas. Las botas no tenían esos pequeños detalles que cubrir en los dedos, ni permitían mucha movilidad en las muñecas, no, eso era todo. Solo dos razones las hacían mejores que las demás, pero eran buenas razones para empezar con ellas.
Ahora estaban con sus teléfonos, tratando de elegir un diseño para las botas, basándose en los garabatos de Midoriya y su propia y mala descripción de botas altas, fuera lo que fuese lo que eso significara. Botas altas, ¿has usado muchas botas altas, Midoriya? Creo que tuve unas botas de lluvia altas en la escuela primaria, pero eso fue todo. Y las que están sobre la mesa. Oh, ¿qué te llevó a interesarte por ellos? Movilidad. Midoriya no tuvo muchas oportunidades de explicar su traje, nunca lo necesitó, pero si estaban trabajando juntos para diseñar unas botas nuevas, probablemente debería dar más detalles. Además, el hecho de que llevara botas altas sin dar explicaciones podría generar ciertas dudas. Las botas llegaban un poco por encima de la rodilla y venían equipadas con varias correas para sujetarlas al cuerpo. La caña larga de la bota y las correas, estas correas, ayudan a que la bota se mantenga en su sitio al moverme. Además, evitan que entre agua, mantienen los pantalones apartados y ofrecen un buen soporte para el tobillo y la rodilla. Y son bastante abrigadas. Le ofreció la bota a Eiko y, mientras hablaba, señaló cada parte, explicándole para qué servía. Eiko asentía con la cabeza, siguiendo la explicación mentalmente. Eso es mucho para una sola bota. Bueno, supongo que por eso las botas vienen en pares. Además, por eso quiero que mis botas sean altas. Había algunos otros detalles sobre las botas que quería, pero no estaba seguro de cuántos iba a descartar ahora mismo. Se conformaría con algo que le sirviera antes de ponerse exigente. Eiko decidió ser la más madura y concentrarse en sus palabras, riéndose entre dientes de su estúpida broma sobre los zapatos. Quieres movilidad, así que nada de tacones altos, no creo que encontremos una bota así en internet, Midoriya. La mayoría son para modelos y esas cosas, me gustan esas. Un segundo, voy a guardarlas, sí. Tampoco tenemos lo necesario para hacer la suela de un zapato, así que probablemente compre unas botas normales y les robe las suelas. Midoriya se detuvo un segundo a observar el boceto que tenían. Una mancha con forma de pierna que llegaba hasta el muslo. Era bastante tosco. Aprovechó este momento para añadir las correas que sujetarían la bota al cinturón, y luego añadió el cinturón al que se suponía que debían sujetarse estas botas. Eso podría ser un detalle importante que conviene recordar. ¿Vas a ir de acampada con esto, verdad? Eiko estaba justo a su lado, aprovechando la oportunidad para sumergirse en su trabajo mientras se apartaba el pelo de la cara para ver mejor los garabatos. Quizás necesites un arnés militar para sujetarlos. Mi padre tiene algunos que no te servirían, pero podemos hacernos una idea. Voy a pedir prestados algunos, gracias. Midoriya le agradeció tanto su ayuda como el hecho de que, básicamente, le hubiera dado una coartada gratuita sobre lo que estaba haciendo con esas cosas. Voy a intentar escalar con ellas, así que el cinturón me servirá para muchas cosas. Un cinturón militar sería muy útil. ¿Escalar? Eiko lo interrumpió rápidamente, golpeando las suelas contra el papel. Entonces será mejor que tengamos cuidado al elegir las suelas. Tendrán que ser un poco flexibles, así que mejor prueba con unas de senderismo, pero ¿por qué no? Después de todo, ¿ya has hecho senderismo antes? Eiko dejó la frase inconclusa. Era extraño lo natural que le resultaba decir nosotros, lo fácil que le parecía. Hacía unas horas se había estado desesperando, intentando comprender qué tenía que hacer y cómo lo iba a hacer. Ahora el tiempo volaba sin ninguna preocupación mientras pensaban en cómo hacer un par de zapatos de aspecto ridículo. El plan está saliendo bastante bien. Lo perfeccionaré más tarde cuando tenga tiempo, dijo Midoriya mientras examinaba con atención sus apuntes. Gracias de nuevo por la ayuda. Me alegra haber podido ayudar. Eiko dejó de jugar con su botella de agua y se enderezó, asintiendo varias veces antes de tranquilizarse y relajarse un poco. Quiero decir, es bastante divertido. Creo que me gusta esto, aunque no se me dé muy bien. Revenant miró las figuras de palitos que usaban para representar a las personas y las manchas amorfas para las botas, encogiéndose de hombros. Bueno, lo intentan, así que eso es mejor que la mayoría. ¿Sí? Eiko volvió a sonreír, dejando la botella de agua. Midoriya se preguntó si siempre sonreía así y él simplemente no se había dado cuenta. Midoriya empezó a recoger sus cosas y miró la hora. 4:53.
Tenía tiempo de sobra para seguir trabajando en su casa. Midoriya hizo una pausa por un segundo mientras guardaba las cajas en el armario, y miró hacia atrás. Oye, Eiko. HMM. Levantó la vista de la mesa, aún sonriendo. Ella los ayudó tanto, así que lo lógico era devolverle el favor, ¿no? ¿Necesitas estar en algún sitio? Oh, tengo que estar en casa a las 7. Mi mamá no está, así que mi papá invita a cenar esta noche. Eiko parecía muy emocionada, y su sonrisa se amplió mientras se ponía de pie. ¿Por qué? Oh, pasa algo. No, no es nada. Solo, Midoriya metió las cajas en el armario y bajó el doble fondo, poniéndose de pie y limpiándose las manos en los pantalones. Me ayudaste mucho y quería agradecértelo un poco. ¿Quieres ir a un centro comercial, o algo así de camino a casa? ¿De verdad? Eiko giró la cabeza bruscamente, con la emoción a flor de piel. Parecía que sonreía mucho. ¿Quieres volver al parque? ¿Con los patos? Ese fue muy divertido. Ah, y también podemos ir a la tienda de telas a comprar las botas. ¿Tienes tiempo para las dos cosas? Midoriya echó un último vistazo al armario donde guardaba su equipo, fijándose en cierta máscara rota que había dejado sobre el fondo falso porque no la había sacado para que Eiko no la viera. Su mirada se detuvo en ella un instante. Debería ser bastante divertido. Hagámoslo. Cerró las puertas con cuidado y se dio la vuelta, recogiendo sus cosas antes de que ambos salieran de la habitación. Quizás, solo por un día, la justicia por mano propia podía esperar, solo por un rato, mientras Midoriya aprendía a sonreír como Eiko. Capítulo 176, el día de Midoriya y Eiko pasó volando después de trabajar en la sala del club. Fueron a un centro comercial a ver más botas en persona, luego a un parque a observar a los patos, después a una tienda a comprar pan, finalmente a un parque muy conocido donde les tiraron pan a los patos, le dieron accidentalmente a uno en la cara y luego los persiguieron por todo el parque. Todos lo pasamos genial. Ahora, cansados y agotados, los dos niños se sentaron en un banco del parque mientras el sol se ocultaba entre los rascacielos y los edificios de apartamentos. El mundo se teñía de tonos rojos y naranjas con la luz que se desvanecía lentamente, pero aún conservaba una calidez y una extraña sensación de confort, mientras las estrellas comenzaban a asomar tras ellos. Midoriya estaba recostado en el banco, extendido y respirando con dificultad tras una de las persecuciones más emocionantes y a la vez más tontas de su vida. Eiko estaba sentada a su lado, inclinada hacia adelante, concentrada en su teléfono, hojeando las fotos que había tomado ese día y sonriendo todo el tiempo. ¿Te divertiste? Midoriya se levantó del banco y se inclinó hacia adelante para igualar a Eiko, pasándose una mano por su abundante cabello. Hacía tiempo que no se lo cortaba y esta ola de calor veraniega lo estaba convenciendo de que debía hacerlo. ¿Ese sí? ¿Sí? Eiko titubeó un poco antes de repetirse con algo más de seguridad, enderezándose un poco mientras se reafirmaba. ¿Querías algunas de las fotos? Claro, haz que pasen por la fila cuando tengas un minuto. Midoriya apoyó las manos en las rodillas y se puso de pie, estirándose. Aún le dolía el cuerpo, pero después del caos del día, se sentía un poco mejor. Tras estirarse, cogió el móvil y miró la hora. Eran casi las 6:30. Tienes que estar en casa a las 7, ¿no? Será mejor que te vayas pronto si quieres llegar a tiempo. ¿En serio? Oh. Eiko parpadeó durante unos segundos antes de darse cuenta de la hora en su teléfono y casi literalmente saltó del banco. Lo siento, tengo que irme. Gracias de nuevo. Fue divertido. Gritó Eiko mientras hacía una reverencia, luego miró a su alrededor para orientarse antes de salir corriendo hacia una de las salidas del parque. Nos vemos el lunes. Midoriya permaneció inmóvil, sacudiendo ligeramente la cabeza mientras Eiko corría por el parque, despidiéndose con la mano de forma esporádica, tomándose un segundo para orientarse antes de devolverle el saludo a Eiko. No había razón para que tuviera tanta prisa. A su ritmo, llegaría a casa antes de las 7 sin problema, pero parecía muy preocupada, incluso más que él. Parecía ser parte de su naturaleza, para bien o para mal. Midoriya finalmente dejó de saludar como un idiota y se tomó un momento para disfrutar del paisaje del parque a solas. El suave murmullo del estanque, la brisa que se colaba entre los pocos árboles, incluso el graznido de esos estúpidos patos hambrientos, le parecían relajantes ahora. La ciudad bullía de vida alrededor del parque.
El murmullo sordo de la gente se mezclaba con el trinar de los pájaros, el olor a hierba recién cortada se perfumaba con deliciosos aromas. Todo se fusionó por un instante. Y en unos instantes, en unos preciosos segundos, eso fue todo. Durante apenas unos instantes, no hubo nada más allá de eso. Los niños jugaban en el césped, los amigos charlaban en la acera y los negocios bullían en las calles. En ese breve lapso de tiempo no había preocupaciones, solo una extraña paz. Pero ese momento no podía durar para siempre, al igual que Midori ya no podía quedarse allí eternamente. El frío de la brisa en su cuello y el dolor en sus piernas lo sacaron de ese estado y lo trajeron de vuelta a la realidad, pero no había desaparecido del todo. Midori ya dio unos pasos para ejercitar las piernas, y luego se detuvo de nuevo para escuchar una vez más. Todavía estaba allí. Esa paz ruidosa seguía presente. Los niños seguían jugando, los amigos seguían hablando y los negocios seguían funcionando. El olor a comida aún flotaba en el aire junto con el aroma a hierba recién cortada, los pájaros seguían trimando y la ciudad seguía llena de vida. Aunque Midori ya no siempre se diera cuenta, la paz seguía ahí, presente. No lo entendió. No se sintió parte de ello mientras lo asimilaba, pero, le gustó. Al menos, creyó que le gustó, y eso probablemente era bastante bueno. Aunque no lo entendiera. Midori ya comenzó a salir del parque cuando pateó algo. Un palo grande que estaba tirado junto al banco. No era muy grande, apenas medía 1 metro, pero era bastante recto y le estorbaba. Midori ya intentó apartarlo de una patada, pero se detuvo un instante, pensando. No es que fuera a servir de algo, pero, Midori ya metió el pie debajo de la rama, hizo una pequeña pausa para ajustarla y luego pateó el palo hacia el aire. Dio un pequeño paso atrás para tener una mejor vista, manteniendo la mirada fija en el palo que volaba antes de volver a saltar y arañar el palo, arrebatándolo del aire. Midori ya miró el palo que tenía en la mano, lo giró una vez y luego lo hizo girar con una mano, moviéndolo de un lado a otro. Hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, en todo tipo de direcciones mientras se familiarizaba con él, su agarre cambió de una mano a 2 mientras plantaba los pies, tirando del bastón hacia atrás junto a su cabeza mientras respiraba lentamente, mirando una última vez el bastón antes de mirar hacia adelante y. ¡Ja! Exclamó mientras se lanzaba hacia adelante, balanceando el palo hacia abajo con un movimiento familiar. Su pie trasero se impulsó desde el suelo, su pie delantero se plantó firmemente en él, todo su cuerpo se inclinó para el golpe, y el palo se partió por la mitad debido a la fuerza. Midori ya se balanceó completamente y observó cómo la mitad superior de la rama caía alegremente por el aire antes de aterrizar cómicamente en el estanque con un leve chapoteo, casi sin producir siquiera una salpicadura. Midori ya contempló por un instante las pocas ondulaciones del estanque antes de dirigir la mirada al palo roto que sostenía en la mano, mientras algo brotaba en su interior. Comenzó como un leve temblor, que luego se convirtió en un escalofrío al cambiar su expresión. PFFFT. Midori ya negó con la cabeza, riéndose entre dientes, y luego se echó a reír mientras sostenía la ramita rota, sintiendo algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Divertido. No se trata solo de una risita aquí o allá, no solo de felicidad, sino simplemente de divertirse tontamente con algo igualmente tonto. Midori ya miró por última vez el palo roto, riendo aún un poco sin motivo aparente, antes de lanzarlo al aire. Dio un paso atrás y lo impulsó con fuerza, haciéndolo volar por el parque. Lo observó surcar el aire antes de estrellarse contra el estanque, justo después de su otra mitad, con una leve sonrisa en el rostro. Se giró hacia la salida del parque, pero la sonrisa permaneció en su rostro mientras cruzaba la ciudad con paso ligero. Esa sonrisa lo acompañaría hasta su casa, durante la cena e incluso hasta la hora de acostarse. No lograba comprender del todo el motivo, ni siquiera cuando su madre le preguntó. Quizás eso fue simplemente lo que sucedió cuando sonreíste sinceramente. Estos tontos no entienden con qué se están metiendo. Ya lo advertí. ¿Crees que la momia lo va a atrapar? Eso espero. Lleva hablando una eternidad, eso lo callaría. Izuku. ¿Qué? Tú también lo pensaste. Tal vez. Pero aún así. Izuku y su madre estaban sentados en el sofá, ambos mirando la televisión mientras veían una vieja película de terror. Habrían salido a disfrutar de su momento dominical de unión madre-hijo, pero una vez que la sensación térmica superó los 38 grados Celsius, 100 grados Fahrenheit, su sofá parecía un poco más cómodo.
Ahora ambos estaban recostados, vestidos con ropa vieja y holgada, con todos los ventiladores encendidos y las ventanas bien cerradas, burlándose de cualquier película que estuvieran dando en la televisión, tomando como objetivo a este viejo egipcio. Los efectos eran, en el mejor de los casos, de los años 50. Una cantidad excesiva de remasterización digital y edición de vídeo sacada directamente de la era Marvel. Funcionó en su momento, pero hoy en día es fácil de detectar y se usa por todas partes. Peor aún, rara vez se usó bien, aunque en este caso hizo que la película, que era un desastre, fuera más entretenida. La película, que prometía ser una cinta de terror, se convirtió en una especie de comedia cuando Izuku e Inko se sentaron a criticar sin piedad una película centenaria. Probablemente influyó el hecho de que la vieran de día, con el sol brillando tan fuerte que podía cegarlos, pero bueno, la película era bastante mala para ser de terror. Ya estaban entrando en el tercer acto, con la mayoría de los personajes muertos y los que quedaban cayendo como moscas. Midoriya e Inko hicieron apuestas sobre quién moriría a continuación a medida que la película avanzaba, y como en la mayoría de sus apuestas, Inko iba ganando. La diferencia era abismal cuando el profesor murió, y para cuando aparecieron los créditos finales, la ventaja de Inko no había hecho más que aumentar. ¿Cómo es posible que hayan matado a 30 personas y que todas fueran tan tontas? Se quejó Izuku a la pantalla del televisor, desahogando su frustración mientras señalaba la pantalla con los palillos acusadoramente. El único interesante era el del médico, y estoy casi seguro de que lo copiaron de Terminator. Sí, pero esta película es bastante vieja, dijo Inko encogiéndose de hombros mientras recogía los cuencos, y luego le lanzó a Izuku una mirada acusadora. ¿Pero dónde viste Terminator, jovencito? MeTube tiene algunos clips. Después de todo, es una serie bastante famosa. Izuku balbuceó una respuesta mientras la mirada acusadora de Inko se volvía arrogante, asintiendo ante sus excusas y arrebatándole los palillos de las manos. Ajá. Claro. Solo asegúrate de no ver nada que no debas, ¿de acuerdo? Inko no se lo creyó, pero aún así lo dejó en paz. Izuku expresó su gratitud en silencio mientras se levantaba del sofá y ayudaba a limpiar la sala. Sus esfuerzos conjuntos lo solucionaron rápidamente. Posiblemente porque, para empezar, no había mucho lío, pero a Izuku le gustaba fingir que él había tenido algo que ver. Después de la película, cada uno se movió por el apartamento para hacer sus cosas antes de cenar. Inko fue a su habitación a trabajar un rato y Midoriya se quedó en la sala, decidiendo encender la televisión de nuevo y cambiar de canal para ver algo que no había hecho en un tiempo. Ignoró los deportes que no le interesaban, las noticias sobre el último escándalo y el canal del tiempo que le decía que hacía demasiado calor afuera, hasta llegar a los canales de entretenimiento para adultos. Los canales de héroes eran una variedad de canales, sobre héroes. El departamento de nombres se esmeró muchísimo con ellos. Noticias, dramas, índices de audiencia y mucho más aparecían en los canales de héroes. Incluso los anuncios tenían referencias a los héroes, y de niño, a Midoriya le encantaban. No veía mucha televisión, pero cuando lo hacía, era obvio en qué sección de la ciudad televisiva se quedaba. Pero hacía tiempo que no se sentaba a verlas, y no solo por su vida de justiciero. Claro que había televisores por todas partes, pero si quería información hoy en día era mejor buscarla en su ordenador. Podía archivar vídeos, participar en foros, investigar por su cuenta. Midoriya echó un vistazo a su habitación, pensando por un instante en ir allí y encender su ordenador, antes de volver a centrar su atención en la televisión. Claro, sería mejor hacer este tipo de cosas en el ordenador, pero tenía curiosidad por ver qué tonterías emitían últimamente en los canales de héroes. Y, tal vez, quería revivir el pasado. Solo un poquito, no mucho. De todas formas, solo estaba matando el tiempo antes de salir a cenar, así que ¿qué más daba? ¿De verdad tenía que inventar tantas excusas para divertirse, o iba a callarse y hacer lo que realmente quería? Izuku lo pensó un instante antes de que una sonrisa iluminara su rostro. Se levantó y salió rápidamente de la habitación para buscar algunas cosas. En menos de un minuto regresó con una caja grande llena de cuadernos viejos y desgastados, y varios lápices. Dejó la caja a su lado en el sofá, rebuscó entre su contenido para sacar algunos cuadernos y un lápiz, y finalmente se acomodó. Izuku abrió el diario más antiguo, etiquetado como nota de héroe para el futuro, tan viejo que ni siquiera estaba numerado, y mucho menos escrito correctamente.
Se inclinó hacia adelante, hundiéndose un poco más en el sofá, mientras tomaba el control remoto del televisor y subía el volumen, aumentando así su atención y concentración. Todavía no estaba del todo seguro de lo que estaba haciendo, al igual que no estaba del todo seguro de todo esto de relajarse, pero tal vez no importaba que no lo entendiera. Ya se ocuparía de todo eso de relajarse más tarde. Ahora mismo, Izuku iba a divertirse un poco. Capítulo 177, la sala del club estaba bastante tranquila el lunes por la mañana, salvo por el ligero ruido que hacía Midoriya mientras trabajaba. Volvió a concentrarse en sus guanteletes, aprovechando para hacer un poco más de trabajo antes de clase. Eran cosas sencillas, ya que sabía lo que quería, pero aún así le llevó un tiempo terminarlas. Agarrando el hilo y tirando del hilo una y otra vez. Midoriya estaba de nuevo en la silla con su segundo guantelete, desarmándolo lentamente pieza por pieza bajo la tenue luz de la mañana. Por lo general, hacía algo así. Practicar con su equipo o sus movimientos antes de clase. Midoriya tenía una tendencia natural a llegar temprano, así que tenía que buscar maneras de pasar el tiempo antes de que empezara la clase. ¿Y qué mejor manera de pasar el tiempo que adelantando algo de trabajo que tenía pendiente? Con el fin de semana como fecha límite, Midoriya quería terminar su traje cuanto antes. No lo arreglaría del todo, pero entre su tiempo libre y la ayuda de Eiko, podría avanzar bastante. Midoriya había empezado a trabajar en los guanteletes hacía 2 días, pero nunca terminó de desmontarlos. Ahora, con el poco tiempo que le quedaba antes de clase, lo estaba haciendo a toda velocidad. El trabajo con las cuerdas lo terminó en 10 minutos, y en solo 2 más, el guantelete entero yacía hecho pedazos sobre el escritorio. Para cuando sonó la alarma para clase, Midoriya incluso empezó a dibujar cómo serían los nuevos guanteletes. Rápidamente recogió lo que tenía y lo metió en el armario antes de salir. No quería estropear su asistencia en una escuela tan buena, ¿verdad? El aula apenas tenía alumnos 5 minutos antes de que empezara la clase, pero en el instituto Ishiyami, eso era lo normal. El profesor tutor, cuyo nombre Midoriya aún desconocía tras medio año en el instituto, ni siquiera apareció hasta 10 minutos después de que sonara el timbre para pasar lista rápidamente antes de marcharse. Todo esto era lo habitual en esta prestigiosa escuela. Midoriya conocía el horario al detalle, hasta el segundo exacto en que el profesor encendía sus cigarrillos, debido a su previsibilidad. Incluso las peleas al fondo del aula ocurrían prácticamente a diario, con una regularidad asombrosa. Pero hoy algo cambió. Normalmente Midoriya se quedaba en clase matando el tiempo, ya que había terminado sus tareas escolares, pero hoy se unió a los delincuentes y solo se quedó para pasar lista. El profesor entró y salió casi sin decir palabra, deteniéndose solo para contar rápidamente a los alumnos, y con él se marchó la mayoría de la clase. Al parecer, la mayoría de los estudiantes empezaban el día en la clase correcta, pero como nadie hacía ningún trabajo real y no había supervisión, casi todos deambulaban por el edificio. Los pasillos estaban casi siempre llenos de gente caminando, hablando y discutiendo. El interior de la escuela se parecía bastante a un barrio animado, en cierto modo. Por alguna razón, era la primera vez que Midoriya faltaba a clase de esta manera. Había terminado el trabajo hacía mucho tiempo y probablemente debería haber empezado antes, pero no había mejor momento que ahora para ser un mal estudiante y faltar a clase para hacer el trabajo de verdad. Se quedó sentado en el aula 20 minutos esperando a que pasaran lista, pero una vez que terminó, Revenant salió con la multitud y regresó al taller del club de manualidades. Había vuelto tan rápido que casi se sintió un poco tonto por haber recogido sus cosas, pero más vale prevenir que lamentar. Quién sabe si algún gamberro vería el taller vacío, decidiría que era un buen sitio para pelear y encontraría algo que no debía solo porque era un idiota que no guardaba sus cosas, igual que Eiko cuando no guardaba sus apuntes. Midoriya se sacudió ese pensamiento de la cabeza mientras volvía a la sala del club y arrojaba esas mismas notas sobre la mesa. Su error había dado sus frutos al final, de alguna manera, así que no tenía sentido preocuparse por lo que no se podía cambiar. De todos modos, ahora mismo tenía suficientes problemas con los que lidiar. Para empezar, Revenant cerró la puerta con llave y corrió las cortinas para asegurarse de que nadie viera lo que ocurría dentro. Si bien su último error le había beneficiado, Revenant no quería depender de la suerte para salir adelante. Por eso, en cambio, tenía que trabajar duro. Solo después de que todo estuvo seguro y cerrado, Revenant se dirigió al armario y sacó las cajas de siempre, además de una bolsa extra que había traído de casa.
Dejó las cajas viejas sobre la mesa, abriéndolas brevemente para comprobar su contenido, antes de centrar su atención en la nueva adquisición. Había estado guardada en su armario durante un tiempo, pero, en teoría, era el disfraz más completo que tenían en ese momento. Tras un breve instante de vacilación, la abrió, sacó el contenido y lo levantó para que lo inspeccionaran. Primero llegó un abrigo sin mangas. Sin nada especial, pero con la armadura incorporada y multitud de bolsillos, no era para nada despreciable. La combinación de cuero, acolchado y metal lo hacía bastante pesado sin estorbarle. Además, como ventaja adicional, era el único abrigo que tenía que no estaba hecho jirones. Lo puso sobre la mesa. En segundo lugar apareció un muñeco humanoide, o lo que quedaba de él. El muñeco Deku. Midoriya lo había creado para practicar judo, pero su último uso había sido como señuelo contra los 10 mejores héroes. A Midoriya le sorprendió un poco que gran parte del muñeco hubiera sobrevivido, o sea, algo, pero la mayor parte se había perdido a manos de la Asociación de Héroes. Debería arreglar al muñeco Deku algún día, pero más allá de eso estaba lo que realmente buscaba. Midoriya sacó lentamente uno de los últimos objetos de la bolsa, asegurándose de que nada se enganchara en las correas antes de dejarlo sobre la mesa. Era demasiado grande para llamarlo guantelete. Demasiado grande, demasiado pesado y demasiado grueso, se parecía más a una pieza de armadura antigua. Sobre la mesa reposaba un gran brazo metálico, construido con el mismo material muscular que el traje. Cubría la mano, el brazo, el hombro e incluso parte del cuerpo con gruesos músculos y placas de armadura. Pesaba alrededor de 9 kilos. No poseía el material poseído de los guanteletes, lo que significaba que no podía usar el don de atracción, pero esta gran pieza de brazo tenía sus propios trucos. Poseía el material poseído del traje, lo que le otorgaba los dones de absorción de energía, batería y regeneración. Esto le permitía absorber los impactos entrantes, almacenar la energía y luego redirigirla defensivamente para reparar cualquier daño que lograra atravesarla. Y eso sin contar las mejoras que le proporcionaba en fuerza, todo el traje podía funcionar como músculo adicional, una ventaja más que se extendía a este brazo. De hecho, el traje era tan poderoso que Midoriya ni siquiera podía controlar todo su potencial, pero esta pieza del brazo estaba diseñada para potenciar su fuerza. Con ella, podía acceder de forma segura a un poco más de esa fuerza, aunque todavía no pudiera usarla por completo, algún día tendría que rediseñar el traje. El diseño de este brazo demostraba lo mucho que había progresado en la confección desde sus inicios y evidenciaba lo rudimentarias que eran sus primeras piezas, pero no estaba allí por el traje, sino por unos guanteletes, y esta pieza del brazo era crucial. No había querido hacerlo antes, por si acaso alguien se daba cuenta, pero, Midoriya terminó de inspeccionar el brazo y volvió a la bolsa, encontrándose con su mirada gélida dentro de ella. Dentro de la bolsa yacía, aún sonriendo, una esfera negra que delineaba un rostro blanco y espeluznante. Parecía mirarlo desde debajo de párpados hundidos, con la mandíbula permanentemente apretada en una sonrisa tan cálida y amigable como la hipotermia. Las palabras resonaban en su cabeza mientras la observaba. Tusk. Midoriya se quedó mirando aquello durante un minuto antes de seguir adelante y continuar tanteando dentro de la bolsa, sacando después parte de una pernera de pantalón. Había creado un traje especial, pero no estaba tan bien hecho como la pieza del brazo. Quizás podría trabajar en él más tarde, pero quería... Aquí está. Midoriya sonrió con nerviosismo mientras metía la mano debajo y sacaba un cuaderno. Revista No 16. Un título breve para un libro con una gran historia. Este era el diario que escribió mientras fabricaba todas las cosas que había en esta bolsa. En él anotaba detalles sobre cada objeto, cómo lo había hecho y sus reflexiones sobre cómo debía usarse. Midoriya hojeó el libro para comprobarlo, luego lo cerró de golpe asintiendo para sí mismo. Tenía todo lo que necesitaba, podía empezar a crear, esa bolsa aún contenía cosas que podían usar. Todavía necesitaban una máscara nueva y ese traje era objetivamente mejor. No había ningún problema en usarlos, al menos hasta que crearan reemplazos adecuados. No. No voy a usar esas cosas. Midoriya agarró la bolsa, la cerró con la cremallera y la metió de nuevo en el armario. Necesitaba una máscara, pero con el don que le habían puesto, no iba a usarla. Podía pensar en el traje después, pero esa máscara, no. No voy a hacer eso otra vez, cobarde.
Revenant negó con la cabeza y volvió a la mesa, comparando lo que tenían con lo que necesitaban antes de sacar un trozo de cuero del armario y cerrarlo, para luego dirigirse a la mesa a seguir trabajando. Era hora de trabajar en esos brazos. Capítulo 178, la moto de Mau estaba en el mismo sitio que la última vez que se vieron, aparcada frente al edificio del minigolf. El jefe estaba dentro del edificio principal, disfrutando del aire acondicionado mientras leía los precios. 1000 yenes por partida, pero una partida es solo para 2 personas, así que si traigo a 3, maldita sea, ¿quién escribió esta hoja? ¿Qué pasa con todas estas matemáticas? La cabeza de Mau se movía rápidamente entre su teléfono y la pizarra mientras convertía yenes a una moneda con la que se sentía más cómodo, casi ajeno a su entorno mientras contaba en el teléfono y con los dedos. Hoja, hombre, ¿por qué no lo convierten a dólares? ¿Porque estamos en Japón? ¿En serio, quién más que tú preferiría dólares a yenes? Los pensamientos de Mau se vieron interrumpidos cuando una pequeña figura apareció a su lado, bajo el aire acondicionado. Midoriya tuvo la sensatez de vestir ropa más ligera, ya que la última vez que fue a entrenar con Mau acabó asándose con una sudadera con capucha. Esta vez fue con una camiseta, pantalones cortos holgados y un par de bolsas para después. Yo mismo, y yo. ¡Bum! Ahí hay 3 personas. Mau se rió mientras cerraba su calculadora y tomaba una foto de los precios, luego se giró y le dio un manotazo en la espalda a Midoriya, haciendo que el chico tropezara mientras comenzaban a caminar de regreso al calor sofocante. ¿Ahora, estás listo para morir otra vez? Midoriya ajustó el agarre de sus mochilas mientras se recomponía, notando el ligero aumento de peso esta vez debido a las pocas cosas adicionales que había añadido. Siguió el ritmo de Mau, sonriendo mientras asentía. Bueno, solo hay una manera de averiguarlo. En el momento en que Midoriya y Mau regresaron a la base subterránea, el entrenamiento de Midoriya se reanudó, y casi con la misma rapidez, comenzó a morir de nuevo. Su rutina comenzó con una hora de trote suave y pausado en círculos, mientras Mau preparaba el campo de tiro y se burlaba de él. Midoriya, por supuesto, no podía correr todo el tiempo. Tuvo que bajar el ritmo y caminar varias veces para recuperar el aliento. Nunca se detuvo por completo, sin importar cuánto le dolieran los pulmones y las piernas. Después de eso hubo un breve descanso, ya que Mau no era un monstruo. Mau lo dejó descansar durante 60 segundos antes de comenzar con el siguiente método de tortura, por caridad. La última vez que Midoriya fue a entrenar hizo demasiadas flexiones, pero ahora iba a experimentar un método de sufrimiento completamente nuevo. ¿Esto es realmente entrenamiento físico? Midoriya estaba desplomado en una silla plegable, sin camisa y con una botella de agua en la mano, tratando de recuperar el aliento durante su breve descanso mientras Mau le explicaba lo que estaba sucediendo. Ni de coña, pero es divertido. La respuesta de Mau fue justo lo que Midoriya esperaba, haciendo que el justiciero se preguntara si realmente había elegido al mejor profesor para ponerse en forma. Aún así, si esto iba por el camino que él pensaba, podría resultarle bastante útil. Midoriya y Mau habían estado entrenando en el mismo campo de tiro que Mau destruyó con la EK. Midoriya corría de un lado a otro en el suelo mientras Mau lo observaba y lo provocaba. Ahora, sin embargo, el campo de tiro tenía blancos colocados a unas pocas decenas de metros de distancia y una mesa detrás de la línea de tiro. Mau había arrastrado varias veces los blancos mientras Midoriya corría vueltas, y ahora, Mau estaba empezando a romperlos. Acabas de terminar de hacer algo duro, pero no voy a dejar que te quedes sentado sin hacer nada. Mau abrió los candados de un gran contenedor negro y levantó la tapa, retrocediendo para mirar la mercancía mientras encendía un cigarrillo. Y después de nuestra última juerga, sé justo lo que necesitas. Midoriya tuvo que esforzarse un poco para ver qué había dentro de las cajas, pero no hacía falta ser un genio para adivinar de qué se trataba. En la caja abierta había varias piezas de metal desmontadas que parecían sospechosamente haber formado al menos una pistola. ¿Jugando con el rompecabezas más peligroso del mundo? Eso hizo reír a Mau, pero casi cualquier cosa lo habría hecho. Tonterías. No tengo ninguna bomba esta semana. Ahora ven aquí y vámonos. Midoriya pasó la siguiente hora aprendiendo sobre seguridad con armas de fuego, o al menos, sobre seguridad con armas de fuego según un gángster que no sabía lo que significaba la palabra seguridad. Aprendió el nombre de cada una de las partes del arma, cómo ensamblarlas y que la Glock se parecía más a una pila de piezas de Lego que a una pistola de verdad.
Sin embargo, Midoriya no llegó a disparar nada. Todavía no. Primero le esperaba más tortura. Volvieron las flexiones. Primero hizo flexiones con los brazos muy extendidos, luego las normales, y después flexiones con las manos muy juntas. Un breve descanso, luego repetir, luego otro descanso, luego repetir, y pensó que coser sus guanteletes había sido repetitivo. Midoriya quedó tendido en el suelo, sudando a mares y con los brazos flácidos como fideos. El campo de tiro era fresco a pesar del calor del verano. La tierra y la oscuridad le parecieron un pedacito de cielo al justiciero mientras se recomponía. ¡Genial, genial! El acento de Mao arrugó sus palabras mientras volteaba a Midoriya para que el justiciero quedara boca arriba en la tierra, con las manos en las caderas, sonriendo al exhausto Punk. ¿Cómo te sientes? ¿Muerto? ¿Cómo? ¡Mierda! Midoriya tomó grandes bocanadas de aire mientras miraba al techo, enfocando lentamente la vista al girar ligeramente para observar al gigante. ¿Cuántos? En el primer set. 4 buenos, 7 hojas, y te moviste un poco torpemente por un minuto. No sabía que podías hacer el gusano. Hombre, vete a la mierda, dijo Midoriya mientras se tumbaba en el suelo de tierra, negando con la cabeza al idiota sonriente que lo miraba fijamente. Aún así, 40 buenas flexiones en su primera serie. La última vez que había hecho esto, solo había hecho 27 buenas flexiones, o lo que Mao considerara bueno. Eso era una gran mejora en solo un fin de semana. De verdad, un poco de descanso me ayudó a crecer tanto. Claro que sí. Deja de decirlo de forma tan críptica, idiota, no es para tanto. Mao negó con la cabeza mirando a Midoriya y le arrojó una botella de agua al justiciero, interrumpiendo así sus cavilaciones. Solo saltaste tan lejos por lo jodido que estabas la última vez. Esto se acerca mucho más a tus límites reales ahora mismo, pero aún tienes mucho trabajo por hacer. Esta hoja lleva tiempo. Mao caminó hacia las cajas junto a la mesa de armas, abriendo algunas mientras buscaba distraídamente. Tu sueño, tu comida, hasta tus descansos fueron una mierda. Ahora que tienes algo de ritmo, masa, bueno, ya viste los resultados. Mao saludó en dirección a Midoriya, luego siguió revisando las cajas, murmurando. Balas, balas, vamos, una de ustedes, aja. Te tengo. Midoriya se incorporó lentamente, dando un trago mientras Mao se preparaba, colocando 2 objetos sobre la mesa. Beber era bastante difícil con los brazos entumecidos, pero solo se derramó la mitad de la botella encima por accidente. Eso estuvo bastante bien. ¿Es por eso que le dijiste a Eiko que pasara el sábado conmigo? Eiko definitivamente lo había ayudado a relajarse, casi lo obligó. No podía hacer ninguna de sus actividades habituales con ella cerca, así que no le quedaba más remedio que relajarse. ¿Ves? Después de todo, hay algo en esa cabeza hueca. Mao se rió mientras hacía girar una pistola en un dedo, una de las cosas que le había dicho a Midoriya que no hiciera hacía apenas 30 minutos. Tienes que tomarte descansos, dosificarte. Sé que te diviertes haciendo cosas de justiciero, pero no puedes pasarte de la raya. Divertirse. ¿Divertirse haciendo cosas de justiciero? Revenant se incorporó, mirando fijamente a Mao mientras cerraba la botella de agua. ¿De qué demonios estaba hablando? Ah, no finjas que no. Mao lanzó la pistola al aire y la atrapó con un dedo, manteniéndola girando mientras buscaba una segunda pistola, tratando de subir la apuesta. Una parte importante de la lucha es la mentalidad. Mao se presionó la pistola contra la sien como si se estuviera dando golpecitos en la cabeza con un dedo, otra cosa que Mao había dicho que nunca hiciera hacía apenas 30 minutos, pero ¿a quién le importaba? ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre los buenos luchadores y los grandes? Mao dejó de hacer girar las pistolas y le lanzó unas orejeras a Midoriya, para luego patear la mesa hacia arriba. La mesa y su contenido salieron disparados por el fuerte impacto, lanzando cargadores y balas por los aires mientras Midoriya, con buen criterio, se ponía las orejeras. ¡Hambre! Mao movió las manos con rapidez mientras blandía las 2 pistolas en el aire, introduciendo un cargador en cada una con pura fuerza y bravuconería. Accionó la corredera de ambas pistolas para cargar los cartuchos mientras volvía a extender los brazos hacia adelante, apuntando hacia el blanco, y abrió fuego. El campo de tiro, en penumbra, se iluminó con el estruendo de los disparos cuando el hombre principal desató su furia. Su postura estaba ligeramente inclinada hacia adelante para contrarrestar el retroceso de los disparos, con los pies firmemente plantados en la tierra.
Ni siquiera pestañeó ante el fogonazo mientras disparaba tan rápido como podía, mirando fijamente a los objetivos como un lobo hambriento. Sus brazos apenas se movían, reajustando su posición entre cada disparo mientras las balas salían de sus armas a un ritmo casi inhumano. Y en apenas un segundo y medio, todo terminó. La mesa se estrelló contra la tierra, rebotando una vez antes de caerse mientras los casquillos de balas se esparcían por el suelo. Mao levantó sus armas para que cayeran los cargadores, comprobando su trabajo con la mayor profesionalidad que pudo reunir. Dos orificios nítidos en dos blancos con forma humana, ligeramente a la derecha del centro. Cada bala impactó en el corazón del blanco. La firma de un tirador experto, avalado por años de experiencia. Ya Don Just got a fig, man, Mao asintió al ver los resultados, reclinándose mientras su expresión seria se transformaba en una sonrisa. Este era el nivel que esperaba de sí mismo. Tiene que gustarte. Midoriya se puso en pie mientras caminaba hacia la mesa, bajándose las orejeras mientras Mao levantaba la mesa de una patada. El hombre corpulento dejó las pistolas con cuidado y luego le dedicó a Midoriya su característica sonrisa burlona. Ese hambre es lo que te mantiene en marcha, lo que te mantiene alerta. Y sé que tienes un poco de hambre dentro. Mao se apartó de la mesa, mirando a Midoriya mientras metía la mano en una de las cajas, sacaba una revista y se la ofrecía al aspirante a justiciero. Ahora, vamos a trabajar en ese apetito. Midoriya miró de las pistolas sobre la mesa al cargador en la mano de Mao y le devolvió la sonrisa, agarrando una de las pistolas. Mao. Revenant alzó la pistola del tamaño de Mao, lanzándole una mirada de reojo al gigante. Mao medía más de 2,40 m, con manos más grandes que la cabeza de Revenant, al igual que sus pistolas. El justiciero apenas podía rodear la empuñadura con los dedos, y mucho menos dispararla. No lo pensaste bien, ¿verdad? Hoja. Espera, dame un segundo. Mao dejó de lado sus aires de grandeza y se dio la vuelta, rebuscando de nuevo entre las cajas mientras intentaba encontrar una de sus pistolas de tamaño normal. Tengo una. Espera, sigue siendo demasiado grande. Esto solo tardará 1 minuto o 10. Mao, idiota. Midoriya dejó el arma sobre la mesa mientras su sonrisa se ampliaba, riendo entre dientes mientras se movía alrededor del grandulón para ayudarlo. En cualquier caso, se lo estaba pasando bien, aunque no de la forma en que Mao lo había planeado. Los dos revisaron las cajas juntos antes de que los pensamientos de Midoriya volvieran a la primera vez que había estado allí, lo que le dio una idea de dónde podrían encontrar algunas armas que fueran más de su tamaño. Oye, ¿quieres ir a ver las cosas que All For One dejó en la armería? Joder, sí, vamos.